Hay ciertas figuras que, bueno, simplemente desafían nuestra comprensión de la naturaleza humana, y pocas lo hacen como Ted Bundy. Cuando uno ve sus fotos, sus videos, no ve lo que espera ver. Ve a un hombre educado, sonriente, que parece normal. Un estudiante de derecho metido en política. El tipo de persona al que sin dudarlo le abrirías la puerta. Y esa es la paradoja que queremos desentrañar hoy. No para glorificar sus crímenes, para nada, sino para explorar una pregunta que sigue siendo inquietante. ¿Cómo una mente que parecía tan común pudo esconder una doble vida tan extrema durante años, engañando a casi todos? Para esta conversación nos vamos a basar en un perfil criminal muy detallado que se enfoca sobre todo en la psicología detrás de sus actos. La idea es desarmar sus tácticas, entender la manipulación y ver qué advertencia nos deja su caso. Para empezar, creo que es clave poner todo en contexto. Estamos en los Estados Unidos de los años 70. Hoy damos por hecho cosas como el ADN, los celulares, la comunicación instantánea entre policías. En ese entonces, pues nada de eso existía. La investigación dependía casi por completo de la memoria de los testigos. Exacto. Y ese contexto fue el ecosistema perfecto para que alguien como Bundy pudiera operar. Piensa que las desapariciones de mujeres jóvenes empezaron a reportarse en estados muy distintos. Washington, luego Utah, después Colorado. Desde la perspectiva de la policía local, cada caso era una tragedia aislada. No había un sistema central que dijera, oigan, aquí hay un patrón. Claro. Bundy explotó esas grietas del sistema. Se movía con una libertad que, bueno, hoy sería impensable, dejando un rastro de víctimas que al principio nadie supo cómo conectar. Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Porque mientras todo esto pasaba, su vida pública era la coartada perfecta. Totalmente. No era un marginado, alguien que levantara sospechas, al contrario. Estaba completamente integrado. Estudiaba, tenía amigos, una novia, hasta trabajaba en la campaña de un gobernador. Su fachada de normalidad era tan convincente que lo hacía invisible. Era literalmente la última persona en la que pensarías. El perfil que analizamos se mete mucho en sus antecedentes, y hay un detalle de su infancia que parece ser una pieza clave. Bundy fue criado por sus abuelos, pero durante años le hicieron creer que su madre era en realidad su hermana mayor. Sí, y según los analistas, el descubrimiento de esa verdad en su adolescencia fue un terremoto psicológico. Imagínate que el pilar más básico de tu identidad, tu familia, resulta ser una mentira. Esto parece que le generó una crisis profundísima sobre quién era él realmente. Ese sentimiento de no pertenecer, de ser un fraude desde el origen, parece conectarse con rasgos que ya mostraba. Una gran habilidad para hablar, un deseo voraz de ser admirado. Una necesidad de validación constante. Exacto. Que nunca se saciaba. ¿Ese trauma es el pilar de todo? Es una pregunta excelente y no, claro que no es el único factor. No es una ecuación de causa y efecto. Miles de personas sufren traumas familiares y no se convierten en monstruos. Lo que el perfil sugiere es que este evento actuó como un catalizador. Ah, ok. Actuó sobre una personalidad que ya tenía, digamos, predisposiciones psicopáticas. No creó al monstruo, pero sí le dio forma a su resentimiento y a su obsesión con el engaño. Lo fascinante y aterrador es cómo lo canalizó. Decidió estudiar psicología y más tarde derecho. No parece casual, no, para nada. Estaba, de forma consciente, adquiriendo las herramientas de su futuro oficio criminal. Entender cómo piensan las personas y, sobre todo, cómo parecer confiable para bajar sus defensas. Esa necesidad de validación y esa formación suenan a la receta perfecta para un manipulador. Me imagino que eso se ve directamente en cómo se acercaba a sus víctimas, ¿no? Directamente. Y eso nos lleva a su modus operandi, que es una de las partes más escalofriantes del análisis. Su principal arma no era la fuerza bruta al principio, era la manipulación psicológica pura y dura. Los ejemplos que se mencionan son muy específicos. Fingía tener una lesión. Sí. Se le veía en público con muletas o un yeso falso en el brazo. Se acercaba a mujeres y les pedía ayuda para cargar unos libros. En su coche, un Volkswagen Escarabajo que parecía inofensivo. Esa táctica era diabólicamente efectiva. No se basaba en la intimidación, sino en la cooperación. Apelaba a un impulso social que casi todos tenemos. El de ayudar. El deseo de ayudar a alguien que parece vulnerable.
No se presentaba como una amenaza, sino como alguien necesitado. Esto desarmaba por completo las defensas naturales de sus víctimas. No sentían miedo, sentían empatía. En el momento en que ofrecían su ayuda, él ya tenía el control total. Es que es diabólico, porque no ataca tu miedo, ataca tu bondad. Convierte el instinto de ayudar en una trampa mortal. Exactamente. De todo lo que leí, eso es quizá lo que más me perturba. Usar la compasión como un arma. Neutralizaba el instinto de lucha o huida de sus víctimas, haciendo que ni siquiera lo percibieran como un peligro. Para cuando se daban cuenta del engaño, ya era muy tarde. Fue un trabajo policial muy meticuloso y en gran parte gracias a testigos que sobrevivieron o que lo vieron. Empezaron a surgir descripciones similares. Un hombre joven, apuesto, educado, que a veces usaba el nombre de Ted, y casi siempre con el mismo Volkswagen Escarabajo. Ah, el coche fue clave. Fue clave. Y el aviso final fue de una mujer que vio a su amiga hablando con un hombre con estas características justo antes de desaparecer. Por primera vez tenían un patrón claro y un rostro, aunque todavía no un nombre real. Pero ser capturado no lo detuvo. El perfil detalla que se escapó. No una, sino 2 veces. Suena a película. Sí, y de formas increíblemente audaces, que demuestran su arrogancia. La primera vez fue en un juzgado en Aspen, Colorado. Como había decidido representarse a sí mismo, convenció al juez para que le permitiera usar la biblioteca del juzgado. Le quitaron las esposas. No puede ser. Y en un descuido simplemente saltó por una ventana del 2º piso y desapareció en las montañas durante casi una semana. Increíble. ¿Y la segunda? La segunda fue aún más planeada. Estando en otra cárcel, notó una debilidad en el techo de su celda. Durante semanas, perdió más de 15 kilos a propósito. ¿Para qué? Para adelgazar. Usando una sierra de contrabando, hizo un agujero en el techo. En la víspera de Año Nuevo, se escurrió por el hueco, atravesó la ventilación y salió al despacho del carcelero. Salió por la puerta principal. Se puso ropa que encontró y salió caminando por la puerta principal. Nadie se dio cuenta hasta el mediodía siguiente. Eso habla de una mente calculadora y de una audacia sin límites. Y me lleva al juicio. El perfil lo describe como un verdadero espectáculo. Totalmente. Y es aquí donde vemos cómo usó su formación en Derecho. Insistió en actuar como su propio abogado. Claro, le dio un escenario. Exacto. No solo se defendió a sí mismo, interrogó a los testigos, a los policías, con una frialdad y un conocimiento técnico que, descolocó a todos. Estaba usando el sistema para convertir su propio juicio en un acto final de su performance. Un último ejercicio de control. Totalmente. Para él, la sala del tribunal era su teatro. Estas fugas y su comportamiento en el juicio debieron crear una imagen pública muy confusa, ¿no? Exacto. Reforzó esa extraña dualidad. Para las familias y la policía, era un demonio. Pero para una parte del público, que solo veía su actuación carismática en televisión, era un hombre brillante, quizás injustamente acusado. Era fascinante. Esa capacidad de hacer que la gente dudara de lo que era obvio fue parte de su poder psicológico hasta el final. El perfil psicológico lo define con los rasgos clásicos de lo que se conoce como psicopatía funcional. Explícanos un poco qué significa eso. Claro. Los rasgos son un encanto superficial muy desarrollado, una falta total de empatía, una capacidad patológica para mentir sin sentir ansiedad y una necesidad de control abrumadora. Y la parte de funcional es clave, ¿no? Es la clave. A diferencia del psicópata de las películas, que es caótico, inestable, el psicópata funcional como Bundy puede mantener un trabajo, relaciones, una fachada de éxito. Su desorden está perfectamente integrado en una vida que, desde fuera, parece normal. O sea, no sentía nada, ni siquiera miedo de ser atrapado. Los psicólogos creen que no sentía miedo como nosotros, sentía una especie de euforia, la emoción del cazador. Cada crimen no era impulsivo, era un proyecto, observaba, seleccionaba, ejecutaba. Para él, el asesinato era la máxima expresión de poder sobre otra persona. Era una forma de probarse a sí mismo que podía engañar a todo el sistema. A sus víctimas, a la policía, a la sociedad. Cada crimen exitoso reforzaba su delirio de grandeza, su creencia de que estaba por encima de todo. Con esto llegamos al punto central.
a la lección más inquietante de este caso. Ted Bundy no parecía peligroso. No. Parecía confiable. Rompía por completo el estereotipo del monstruo. Y eso plantea una pregunta fundamental sobre nuestras propias percepciones. Estamos programados para asociar el peligro con señales claras. Agresividad, un aspecto descuidado, el cerebro busca atajos. Exacto. La mayor arma de Bundy fue que no activaba ninguna de esas alarmas. Su aparente normalidad era su camuflaje. Era el vecino amable, el estudiante aplicado. Explotó nuestros mecanismos de confianza en su contra. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la advertencia que nos deja este caso décadas después? Que el mal no siempre lleva una máscara aterradora. A veces, y esto es lo más terrible, lleva la máscara de la normalidad. La conclusión central del perfil es esa. No todos los depredadores se ven como tales. De hecho, los más peligrosos son maestros del camuflaje. Se esconden detrás de sonrisas y buenos modales. Y el análisis sugiere que entender esto no es para generar miedo, sino todo lo contrario. Es para fomentar la prevención. Justo. Porque cuando se entiende cómo funciona la manipulación, se está en una mejor posición para identificar las señales de alerta, incluso si vienen de la persona menos esperada. Precisamente. Es pasar de una conciencia basada en el miedo a una basada en el conocimiento. Se trata de aprender a confiar un poco más en la intuición y un poco menos en las apariencias. Exacto. Y reconocer que la apariencia de confianza no siempre es sinónimo de seguridad. Para cerrar, nos gustaría dejar una idea para la reflexión. Este caso muestra un extremo de la manipulación con las consecuencias más devastadoras. Pero en una escala mucho menor, ¿de qué maneras el encanto superficial y una calculada apariencia de confianza se utilizan para influir en las percepciones y decisiones en la vida diaria? Es una pregunta que va más allá de lo criminal y toca muchas otras facetas de la interacción humana.